El día en que descubrí que todo había sido una mentira aún me arde en la memoria. No como una cicatriz, sino como una herida abierta que, contra todo pronóstico, se convirtió en mi mayor fortaleza. Estaba descalza en el penthouse de Manhattan, parada sobre el mármol italiano que yo misma había elegido en aquel viaje a Florencia. Las ventanas enormes dejaban ver el atardecer cayendo sobre Central Park, tiñendo nuestro hogar de ámbar y oro. Todo parecía perfecto, justo en el momento en que mi mundo se desmoronó. Y Laiche, mi esposo, no sabía que yo ya había llegado. Últimamente se estaba volviendo descuidado, dejaba la puerta de su oficina entreabierta, hablaba demasiado fuerte por teléfono, como si creyera que yo no escuchaba. Algo en él había cambiado durante nuestros 3 años de matrimonio. Ya no me miraba con la misma pasión, ya no me acariciaba la cara como antes. Pero yo lo había justificado todo pensando que era parte del desgaste normal del matrimonio. Estábamos ocupados. Yo dirigía el imperio tecnológico de mi abuelo, Harwell Innovations, valorado en casi $8.000 millones. Ser mujer y CEO en ese mundo me drenaba el alma. Y Laiche, por su parte, supuestamente manejaba su portafolio de inversiones y su fundación. O eso creía yo. Esa tarde volví temprano de una junta directiva. El penthouse estaba en silencio, salvo por su voz que salía desde su estudio. Iba a avisarle que ya estaba en casa, pero entonces escuché algo que me paralizó. Charlotte no sospecha nada, dijo él, con una frialdad que jamás le había escuchado. Ya firmó las modificaciones de su testamento. Cuando llegue el momento, todo pasa a mí. No queda familia que lo impugne. Luego, una pausa. Alguien hablaba al otro lado. No. Escucha. El plan de sucesión de su abuelo decía que la compañía se queda en la sangre, pero como ella es la última Harwell y estamos casados, y soltó una risa. La junta me adora, ya me aseguré de eso. Otra pausa. ¿Cuánto falta? No sé. Sus problemas de salud nos dan margen. Más medicamento, más estrés. Los accidentes pasan todo el tiempo con ejecutivos ocupados. Me llevé la mano a la boca para no soltar el grito que se me venía encima. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo desde ahí. Llevo 3 años en esta farsa, haciendo el papel de esposo amoroso, escuchándola hablar de su día, fingiendo que me importa su trabajo en la fundación. ¿Tienes idea de lo que es dormir junto a alguien que apenas soportas? Sentí que las piernas me fallaban. Me sostuve de la pared, con los nudillos blancos del esfuerzo. Claro que cubrí mis huellas. El prenup tiene vacíos legales. Lo revisé antes de proponerle matrimonio. ¿Recuerdas aquel fin de semana en París, cuando la sorprendí? En realidad, fui a reunirme con abogados. París. Nuestra propuesta de matrimonio. Él se arrodilló al atardecer en el Pont des Arts. Yo creí que era el momento más romántico de mi vida. Escucha, Vanessa, cuando esto termine, tendremos todo lo que planeamos. La casa en Malibú, el yate, todo. Vanessa. Ese nombre me golpeó como si alguien me hubiera abofeteado. Su asistente. La misma que me enviaba flores firmadas con amor, de parte de Laiche. La que elegía mis regalos de Navidad. No sé qué sonido hice, pero de pronto, Laiche se quedó en silencio. Luego dijo, tengo que colgar, te llamo más tarde. Pude haber entrado, enfrentarlo, gritar, romper cosas, todas las reacciones esperadas. Pero no. Algo dentro de mí se congeló. Me volví hacia el elevador, presioné el botón, y justo cuando las puertas estaban por cerrarse, grité para que me oyera, Laiche, ya llegué. Cuando salió de su oficina, traía puesta la mejor de sus sonrisas. Me abrazó como si nada. Su loción, la que yo le regalé en nuestro aniversario, me envolvió al besarme la mejilla. Sus manos, las mismas que minutos antes se movían al hablar sobre cómo deshacerse de mí, ahora acariciaban mis hombros con una ternura fingida. ¿Cómo te fue en tu junta, amor?, preguntó. Sus ojos azules, los mismos que alguna vez creí que reflejaban el mar donde nos conocimos, ahora me parecían tan profundos como un charco. Iluminadora, respondí con voz firme, aunque por dentro tenía un huracán desatado. De verdad me abrió los ojos. Él sonrió, sin notar la doble intención. ¡Qué bueno! Pedí cena del restaurante italiano que tanto te gusta.
La ironía no me pasó desapercibida. Estaba ordenando mi platillo favorito mientras planeaba mi funeral. Perfecto. Le susurré, con la misma actuación que él. Voy al baño a arreglarme un poco. Me miré al espejo. Las palabras de mi abuelo resonaban en mi cabeza. Charlotte, en los negocios y en la vida, jamás dejes que vean que estás sangrando. Harold Harwell había construido un imperio desde cero. Sobrevivió traiciones, fusiones, enemigos. Me crió después del accidente aéreo que mató a mis padres, y me enseñó que la vulnerabilidad es privada, pero la estrategia, lo es todo. Observé mi rostro. Los pómulos altos eran de mi madre, la determinación en la mirada, de mi padre. Pero la inteligencia calculadora, esa era de mi abuelo. No solo llevaba el apellido Harwell. Era Harwell. Estaba en mi sangre. Fue ahí, frente al espejo, que tomé una decisión. Y Laiche pensaba que estaba jugando ajedrez. Lo que no sabía era que las piezas se movían en mi tablero. Me lavé el rostro con agua fría, me retocé el labial, Crimson Victory, mi tono insignia, y regresé a cenar con el hombre que quería verme muerta. ¿Todo bien?, preguntó, descorchando mi vino favorito, un Bordeaux que guardábamos para ocasiones especiales. Sonreí. Alcé mi copa. Por las revelaciones, dije. Brindó conmigo. Por un instante, la confusión le nubló el rostro, antes de que volviera a ponerse su máscara. Por nosotros, respondió. Claro, asentí, saboreando el vino, y el hecho de que él no tenía idea de lo que venía. Por lo que realmente merecemos. Los siguientes 3 meses fueron una clase magistral de engaño. No de él. Mía. Cada mañana despertaba junto a Ilaiche, observando de perfil al hombre que usaba el amor como disfraz. Le besaba la mejilla, susurraba te amo, y tragaba el veneno de esas palabras. Por las noches, escuchaba su respiración y me preguntaba en qué momento lo real se había vuelto falso. ¿Alguna vez fue auténtico? ¿O me eligió desde el inicio como blanco fácil? Recordé nuestra primera vez en aquel evento benéfico, justo después de la muerte de mi abuelo. Yo estaba saturada de responsabilidades, perdida en medio del duelo y mi nuevo cargo como CEO. Y Laiche apareció como un salvador en traje a la medida, atento, informado sobre mi empresa, con causas similares a las mías. Hoy entiendo que no fue destino, fue inteligencia táctica. Él había hecho su tarea. Te ves hermosa hoy, decía en el desayuno, sin mirarme realmente, mientras revisaba su celular. Yo le agradecía, preguntándome si en ese momento estaba escribiéndole a Vanessa. Vas a llegar tarde hoy. Se volvió su frase favorita. Ahora sé que no era interés. Era logística. Planeaba su libertad en función de mis juntas. Empecé a notar lo que antes ignoraba, cómo se había ganado a miembros clave del consejo, cómo recomendó candidatos para ocupar puestos vacantes, gente que ahora le respondía más a él que a mí. Su forma sutil de intervenir en mis presentaciones, no para contradecirme, sino para proyectarse como alguien más confiable. ¿Tú crees que tu abuelo estaría de acuerdo con esta dirección?, dijo en una reunión, sabiendo perfectamente cómo dolía esa pregunta. Harold Harwell era mi brújula. Cuestionar mi liderazgo era una puñalada por la espalda. Vi cómo algunos miembros de la junta se removían incómodos en sus sillas. Sentí su confianza tambalearse. Mi abuelo, respondí sin apartar la mirada de Ilaiche, me enseñó a detectar serpientes en el jardín. Y no he olvidado esa lección. La confusión cruzó su rostro antes de que la cubriera con una carcajada. Siempre tan filosa, mi esposa. En casa, la obra de teatro continuaba. Me llevaba té cuando decía tener dolor de cabeza, té que jamás tomaba. Después de aquella llamada, empezó a sugerirme vacaciones en lugares apartados, con actividades riesgosas. Cada propuesta traía una nueva amenaza disfrazada de cuidado. Trabajas demasiado, murmuraba mientras me masajeaba los hombros al revisar los reportes. Tienes que descansar más. Tu salud es lo primero. Mi salud. Justo eso había mencionado en esa llamada. En realidad, solo sufría de migrañas ocasionales y ansiedad leve, cosas que le había confiado en nuestro primer año juntos. Pero ahora, magnificaba todo. Me hablaba de doctores, de medicamentos. Te conseguí una cita con el doctor Mercer, me dijo una noche. Es especialista en manejo de estrés. Tiene técnicas innovadoras.
Después supe que el doctor Mercer había perdido su licencia en 2 estados por violaciones éticas. Pero la confirmación final llegó cuando encontré la póliza de seguro de vida, $5 millones, contratada sin que yo lo supiera, y con Ilaiche como único beneficiario. Los documentos estaban escondidos en un cajón con llave de su estudio. Un cajón que no debería haber podido abrir, salvo porque mandé hacer una copia de cada llave de la casa mientras Ilaiche estaba en un supuesto viaje de negocios a Boston. Curiosamente, Vanessa tampoco fue a la oficina durante ese viaje. Esa noche, mientras nos alistábamos para una gala, lo observé ajustarse el moño frente al espejo. Se veía tan apuesto, como si el diablo necesitara buen porte para vender la condena. Charlotte, dijo al notar mi reflejo detrás de él, ¿me estás mirando? Solo admirando lo que es mío, respondí. Pero por dentro, aquellas palabras sabían a ceniza. En la gala, lo vi moverse por el salón como pez en el agua, sonrisas fáciles, conversaciones estratégicas con personas influyentes, y su mano posada en la parte baja de mi espalda cada vez que había ojos sobre nosotros. Luego estaba Vanessa, deslumbrante con su vestido verde esmeralda. Mantenía distancia profesional, pero sus miradas decían todo. Me excusé al tocador, donde la encontré retocando su labial. Un evento precioso, comentó, su sonrisa sin alma. Ilaiche de verdad se esmeró en la planeación. Ah, ¿sí? Pregunté con inocencia. Yo pensaba que tú habías coordinado casi todo. Bueno, sí, la ejecución, corrigió rápido. Pero la visión fue toda de él. Es brillante para esas cosas. Sí, brillante para lo que le conviene. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo. La tensión se podía cortar con cuchillo. Él habla muy bien de ti, soltó, guardando su labial en la bolsa. Qué curioso, dije, alisando mi vestido. Casi nunca menciona tu nombre. Salí dejándola ahí, con el color subiéndole a las mejillas. De vuelta en el salón, encontré a Ilaiche conversando con James Porter, nuestro asesor legal. James se veía incómodo, asintiendo con rigidez mientras Ilaiche hablaba emocionado. ¿Todo bien?, pregunté, enlazando mi brazo con el de James. Ilaiche estaba sugiriendo actualizar los protocolos de sucesión de la empresa, respondió con cuidado, dadas tus preocupaciones de salud. Sentí la mano de Ilaiche presionar mi espalda. Antes me parecía un gesto protector. Ahora, lo sentía como una marca de posesión. Mi salud está excelente, respondí con una sonrisa radiante. Pero agradezco la preocupación de todos. Esa noche, de regreso a casa en silencio, miré las luces de la ciudad. Tantos edificios, tantas vidas, cuántas historias de traición estarían ocurriendo justo detrás de esas ventanas encendidas. ¿Estaba realmente sola? ¿O esta era simplemente la historia más común que nadie quiere contar? Yo le había entregado todo. Lo pensé al ver su reflejo en la ventanilla del auto. Mi confianza, mi amor, mi vulnerabilidad. Y él lo empaquetó todo como inversión para destruirme. Ilaiche tomó mi mano en la oscuridad. Lo dejé. Sus dedos cálidos se entrelazaron con los míos. ¡Qué ironía! Ese mismo toque que antes me hacía temblar, ahora me daba náuseas. ¡Qué cruel! Aún podía recordar lo que era amarlo mientras planeaba su caída. Te siento distante, murmuró. Solo estoy cansada, mentí, apretando su mano con ternura falsa. Estoy justo donde necesito estar. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. La mía sería glacial. A la mañana siguiente de la gala, empecé lo que llamé en secreto, Operación Casa de Cristal. Si Ilaiche pensaba que podía romper mi mundo, yo me aseguraría de que él estuviera parado sobre hielo quebradizo cuando lo hiciera. Primero necesitaba aliados, pero la confianza ya no era un lujo que pudiera permitirme. Así que creé relaciones compartimentadas, donde cada persona sabía solo su parte del rompecabezas. Empecé con Diane, la exasistente de mi abuelo, quien se retiró poco después de mi boda. Una retirada que ahora sospechaba que Ilaiche había provocado. Charlotte Harwell, dijo sorprendida cuando llegué a su cabaña en Connecticut. ¿Qué hace la reina de la tecnología en este rincón olvidado? Necesito tu discreción y tu memoria, respondí, aceptando el té que me ofrecía. Y necesito saber por qué te fuiste realmente. Sus hombros se alzaron con firmeza. Quería sangre nueva, gente joven, dijo.
No lo creí, pero cuando vi el paquete de retiro firmado con tu nombre, una firma que jamás autoricé, murmuré. La comprensión apareció en sus ojos. Sin decir una palabra, fue a su estante y sacó un cuaderno de cuero. He registrado todo lo que me pareció sospechoso. Tu abuelo me entrenó bien. Fechas, conversaciones, irregularidades en los documentos. Todo apuntaba a un esfuerzo sistemático por debilitar mi poder. Ha ido sembrando gente suya dentro de la empresa, explicó Diane. Está creando una red de lealtad hacia él. Entonces también nosotros necesitaremos nuestras sombras, respondí. El siguiente fue James Porter, el abogado que vi incómodo en la gala. Lo invité a almorzar en un restaurante escondido donde Ilaiche nunca aparecería. Necesito saber qué ha estado discutiendo mi esposo contigo, le dije después de pedir. James jugaba nerviosamente con la servilleta. La confidencialidad del cliente no aplica si el cliente comete fraude, interrumpí. Y mucho menos si el abogado de la empresa debe lealtad a la empresa, no a individuos. Su rostro se puso pálido. Ha estado presionando para modificar el plan de sucesión de tu abuelo. Quiere cláusulas para casos de incapacidad. ¿Y tú qué le dijiste? Que esos cambios solo se pueden hacer con aprobación de la Junta. Fue ahí cuando empezó a ganarse a los miembros. Asentí. James, necesito que sigas aparentando interés en sus ideas. Documenta todo. ¿Puedes hacerlo sin levantar sospechas? Vaciló un momento. ¿Qué es exactamente lo que estamos enfrentando, Charlotte? Una toma hostil, respondí. Pero no de negocios. De lo más personal que tengo. Diane reconstruía el rastro de papel. James monitoreaba los movimientos actuales. Y ahora venía la parte más delicada. Vanessa. No la confronté. La observé. Aprendí sus rutinas, sus inseguridades, sus ambiciones. A diferencia de Ilaiche, que solo veía lo que podía sacar de mí, yo sí la veía a ella. Ambiciosa. Insegura. Desesperada por validación. Hice que Vanessa escuchara accidentalmente una conversación en la que mencionaba enviarla a una oficina en Europa. Para quitármela de encima, le dije a un colega que estaba al tanto del plan. Planté la semilla, y luego la vi crecer. Empezó a cometer pequeños errores, desesperada por demostrarle a Ilaiche que era indispensable. Mientras tanto, fingí una vulnerabilidad nueva. Comencé a confiar en Ilaiche, contándole que mi ansiedad había aumentado, haciéndole creer que sus sugerencias estaban funcionando. Acepté las citas con los médicos que él recomendaba, pero en secreto acudía con mis propios especialistas, quienes documentaban cada receta y diagnóstico sospechoso de los doctores que él me imponía. También fingí actualizar mi testamento con las modificaciones que él me había manipulado para firmar. Pero lo que Ilaiche no sabía era que había creado un segundo testamento con mi abogado personal. Uno que anulaba el primero si mi muerte ocurría en circunstancias sospechosas. Lo más difícil era mantener la fachada de nuestro matrimonio. Cada beso, cada cena, cada noche a su lado, era una actuación digna de un Oscar. Reía con sus chistes, tomaba sus consejos, me aferraba a su brazo en eventos públicos, mientras por dentro, desmontaba poco a poco todo lo que nos conectaba financieramente. Últimamente estás distinta, comentó una noche, mientras nos preparábamos para dormir. Más relajada. Sonreí, aplicándome la crema facial que me regaló por mi cumpleaños. Una crema que, descubrí, contenía ingredientes que podrían disparar mis alergias. Creo que el nuevo tratamiento está funcionando. Tenías razón sobre el doctor Mercer, dije. Su sonrisa no alcanzó a sus ojos. Me alegra. Solo quiero lo mejor para ti. Lo sé, respondí, mirándolo a través del espejo. Siempre piensas en mi bienestar. 6 meses después de haber iniciado mi plan, encontré algo inesperado revisando documentos antiguos con Diane. Un patrón de inversiones que Ilaiche había promovido dentro de la empresa. Todas llevaban a empresas fantasma que, al ser rastreadas, apuntaban a una sola fuente. Marcus Reed es socio de Ilaiche. El mismo Marcus Reed que supuestamente había muerto en un accidente en bote 2 años antes de que yo conociera a Ilaiche. Está vivo, susurré, mientras unía las piezas. Y han estado trabajando juntos todo este tiempo. Esa revelación cambió todo. Ya no era solo por el dinero o por la empresa.
Era un plan meticulosamente armado durante años. Contraté a un investigador privado, especializado en encontrar personas que no quieren ser encontradas. 3 semanas después, recibí un expediente, fotografías de Marcus Reed, vivo y muy cómodo en una residencia privada en Argentina. Y en varias de esas fotos, Vanessa. Todo encajó. Marcus, el cerebro financiero. Ilaiche, la cara carismática. Vanessa, la infiltrada. Y yo, solo era la caja fuerte que necesitaban abrir. Esa noche me paré en el balcón del penthouse, contemplando la ciudad que había visto crecer a mi familia durante generaciones. El imperio que mi abuelo construyó, que mis padres expandieron, y que ahora estaba bajo mi cuidado. Linda vista, dijo Ilaiche, acercándose con 2 copas de champán. ¿Qué estamos celebrando? Tomé la copa. Noté cómo se aseguraba de darme la que sostenía con la mano izquierda. El futuro, dije, fingiendo beber, y el pasado que lo forja. Poético, comentó, bebiendo con confianza. ¿Estás pensativa esta noche? Solo pensaba en el legado, y lo que realmente dejamos atrás cuando ya no estamos. Él no tenía idea de lo proféticas que serían esas palabras. La gala anual de la Fundación Harwell sería el escenario perfecto para el acto final. Durante generaciones, mi familia había usado ese evento para anunciar cambios importantes. Esta vez no sería la excepción, pero todo cambiaría. Pasé semanas asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. El lugar, el museo favorito de mi abuelo, la lista de invitados, cuidadosamente seleccionada con figuras clave de la industria, medios, toda la junta, y personas que Ilaiche ni siquiera sabía que conocía. Esa noche, mientras me vestía con un vestido azul medianoche, el color favorito de mi abuelo, Ilaiche me observaba con admiración. «Te ves impresionante», dijo, ajustando sus mancuernillas de platino con zafiros. Un regalo mío del primer aniversario. ¿Listo para impresionar a la junta? Más que listo, respondí, colocándome los pendientes de diamante que fueron de mi abuela. Esta noche se siente especial. Su sonrisa titubeó. Algo que ahora reconocía como cálculo. Eso dices cada año. Pero este año, lo digo en serio. En la gala, interpreté mi papel a la perfección, la anfitriona elegante, la CEO comprometida, la esposa amorosa. Observé a Ilaiche moverse por el salón, asegurando lealtades, riendo con inversionistas clave, su mano sobre mi espalda cada vez que una cámara se acercaba. Vanessa llegó con nervios visibles. Sus ojos iban de Ilaiche a mí. Me aseguré de que estuviera invitada, después de ver mensajes en el celular de Ilaiche donde se mencionaba que su presencia era crucial. Lo que no sabían era que yo la quería ahí desde el principio. A las 9 en punto, subí al escenario para dar mi discurso anual. Ilaiche estaba en su sitio habitual, copa en mano, mirada atenta. Buenas noches, comencé, con la vista puesta en la élite reunida ante mí. La Fundación Harwell siempre ha tratado sobre el legado, sobre crear algo que nos sobreviva a todos. La sala guardó silencio. Mi abuelo solía decir que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el impacto que dejamos, en los cambios que provocamos, y en las verdades que sacamos a la luz, imposibles de enterrar de nuevo. Noté a Ilaiche moverse ligeramente. Apenas una arruga entre sus cejas. Esta noche voy a anunciar varios cambios en Harwell y Nevaschens y en la fundación, dije con firmeza, cambios que honran ese legado de impacto y verdad. Sonreí, directamente a él. Primero, me complace anunciar la adquisición de Reed Technologies, una empresa que se creía desaparecida tras la desaparición de su fundador, Marcus Reed. Un murmullo recorrió el salón. La copa de Ilaiche se detuvo a medio camino. Una investigación exhaustiva reveló que Reed Technologies ha operado durante años a través de empresas fantasma. Esta noche, la traemos a la luz y bajo el control de Harwell. Hice un gesto hacia la entrada lateral. 2 guardias escoltaban a un hombre. Marcus Reed. Muchos lo creían muerto. Se veía mayor que en las fotos, y con una expresión de tormenta. El señor Reed ha accedido a colaborar plenamente con las autoridades federales respecto a ciertas irregularidades financieras, a cambio de consideraciones en su caso. El rostro de Ilaiche pasó de confundido a pálido. Intentó moverse hacia la salida,
pero otros guardias ya bloqueaban su camino. Además, continué, con la voz firme pese al temblor de mi corazón, anuncio una reestructuración inmediata del equipo ejecutivo y del consejo. Las pantallas gigantes del salón se iluminaron con documentos, correos, transferencias bancarias, evidencia organizada del complot contra mí y la compañía. Para los que se están poniendo al día, añadí, lo que están viendo es prueba de un elaborado intento por defraudar a Harwell y Nevaschens y a sus accionistas. Un intento liderado por las personas en quienes más confié. Flashes. Gritos. Shock. Vanessa intentó huir, pero el personal de seguridad del hotel la interceptó. Ilaiche, dije, ahora mirándolo directamente, ¿te gustaría explicar por qué has estado posicionándote para tomar control de Harwell, en caso de mi fallecimiento prematuro y planeado? La sala explotó. Exclamaciones. Murmullos. Silencio expectante. El rostro de Ilaiche se deformó de furia, antes de que recuperara su máscara de encanto. Charlotte, querida, dijo alzando los brazos con fingida calma. Estás mal, el estrés claramente te... El estrés de descubrir que mi esposo me ha estado envenenando lentamente, lo interrumpí, con la voz cortante como navaja, o el estrés de saber que los medicamentos que tus doctores me recetaban contenían compuestos que provocan fallo orgánico. Ese tipo de estrés. James Porter se acercó, acompañado por 2 agentes del FBI. Señor Harwell Brooks, tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras y pólizas de seguro. Esto es una locura, gritó Ilaiche, mirando desesperado en busca de aliados. Charlotte claramente sufre delirios paranoides, pregúntenle a cualquiera. En realidad, se oyó una voz familiar desde la multitud. Ha estado sorprendentemente lúcida. La doctora Elizabeth Chen, mi verdadera doctora desde hace 10 años, salió al frente. He monitoreado la salud de Charlotte semanalmente. Las pruebas confirmaron envenenamiento por metales pesados, presentes en productos que le proporcionaba su esposo. La evidencia siguió cayendo como cascada: documentos, testamentos falsificados, pólizas, reemplazo sistemático de ejecutivos, todo apuntando a Ilaiche. Yo me mantuve firme en el escenario, observando cómo el hombre que había planeado enterrarme era ahora el que se hundía. Cuando finalmente lo escoltaron, me lanzó una última mirada. No vas a ganar, escupió. No eres nada sin mí. Me acerqué, solo para que él me oyera. Yo ya era todo, antes de ti. Y ahora tú, no eres nada sin mí. Mientras la gala se sumía en caos, reporteros gritando, invitados murmurando, y la evidencia siendo asegurada por las autoridades, me retiré a una sala privada. Diane me esperaba con un vaso de agua. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. Me entrenó bien, respondí. Y por primera vez, dejé que mis manos temblaran un poco. Nunca firmes lo que no has leído. Nunca confíes en lo que no has verificado. Y jamás, jamás, dejes que te vean venir. Desde fuera se oían los ecos del escándalo. Mi mundo había implosionado públicamente, pero a diferencia del derrumbe que Ilaiche planeó para mí, este había sido una demolición controlada. Una que abriría espacio para reconstruir. Mi celular vibró. Un mensaje de James. Todo asegurado. Está bajo custodia. El consejo está conmocionado, pero totalmente de tu lado. Cerré los ojos. Solté 3 años de miedo, de actuación, de encierro. Y cuando los abrí, estaba lista. 1 año después, estaba de pie frente a la ventana de mi nueva oficina. 30 pisos abajo del penthouse que alguna vez compartí con Ilaiche. Lo vendí. Nunca pude volver a dormir ahí. Hay fantasmas que no se exorcizan, solo se dejan atrás. Los juicios penales concluyeron 3 meses antes. Ilaiche, Marcus y Vanessa recibieron sentencias considerables por conspiración, fraude, intento de homicidio, y una larga lista de crímenes financieros. La prensa lo llamó el engaño Harwell, un título llamativo para lo que, en el fondo, era una historia tristemente común. Alguien finge amarte, mientras planea tu destrucción. Pasé mi dedo sobre mi reflejo en el cristal. Me veía diferente. Más fuerte, quizá. Más cautelosa. El cabello más corto, como símbolo de todo lo que había dejado atrás. La empresa sobrevivió al escándalo. Y bajo mi nuevo liderazgo, ahora florecía.
Martuel, la voz de mi nueva asistente sonó a través del intercomunicador. Tu cita de las 2 ya está aquí. Hazla pasar, respondí. La puerta se abrió y entró una joven con un portafolio entre las manos. Su expresión era una mezcla de nervios y determinación. Me recordó a mí misma a los 25, antes de Ilaiche, antes de la traición, cuando la ambición aún ardía limpia. Rebecca Wilson se presentó, extendiéndome la mano. Gracias por recibirme. Su propuesta impresionó al comité de selección. Le indiqué que tomara asiento. Un programa de mentoría para mujeres que regresan al mundo de la tecnología tras interrupciones en su carrera. Es justo el tipo de iniciativa que la Fundación debería apoyar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Leyó personalmente mi propuesta. Leí todas las propuestas finalistas, confirmé. La tuya tocó un tema importante. Como las carreras de las mujeres pueden descarrilarse por circunstancias fuera de su control, y como volver a empezar no solo requiere habilidades, sino valentía. Hablamos por casi una hora. Su pasión me recordó por qué había luchado tanto por mantener el control de mi empresa. No se trataba solo del dinero, ni del poder, ni siquiera del legado de mi abuelo. Se trataba de tener la capacidad de generar un impacto real. Cuando se fue, revisé mi agenda. Tenía cena programada con James Porter y su esposa. Nuestra relación había evolucionado de profesional a amistosa. Después de todo lo ocurrido, él me apoyó durante los juicios, ayudó a reconstruir la base legal de la empresa, y nunca me dijo te lo advertí sobre mi matrimonio. La amistad había sido difícil para mí después de Ilaiche. La confianza, aún más. Pero poco a poco, estaba aprendiendo a dejar entrar a las personas de nuevo, con filtros, claro. Las murallas que había construido, ahora eran más como puertas blindadas. Seguían protegiéndome, pero sabían cuándo abrirse. Mi celular vibró con un mensaje de mi hermana. No de sangre, pero sí de las que uno elige. María fue mi compañera de cuarto en la universidad, antes de que la vida nos llevara por caminos distintos. Cuando estalló el escándalo, llegó a mi puerta con una maleta y dijo que se quedaría hasta que yo estuviera bien. Eso fue hace 11 meses. Algunas cosas que parecen temporales, se vuelven permanentes de la mejor manera. No olvides que hoy tenemos boletos para la Sinfónica, decía su mensaje. Ponte algo fabuloso. Vivir bien es la mejor venganza. Sonreí al escribirle. Ya lo planeé. Y hemos pasado de la venganza a la reconstrucción. Al acercarse la noche, completé una última tarea: firmar los documentos que establecían el Fondo Harwell de Resiliencia, un recurso para víctimas de abuso financiero y explotación por parte de sus parejas. La ironía no me pasaba desapercibida. Los intentos de Ilaiche por destruirme ahora ayudarían a otras personas a sobrevivir lo mismo. Antes de salir, abrí un cajón de mi escritorio y saqué la única foto de Ilaiche que aún conservaba, el día de nuestra boda. Ambos sonriendo a la cámara. Su brazo alrededor de mi cintura. La miré una última vez, buscando señales, pistas, algo que debía haber notado. Pero no había nada. Esa es la cruel verdad sobre los engaños sofisticados. Las banderas rojas solo se ven en retrospectiva. Dejé caer la foto en la trituradora. Escuché el sonido mecánico mientras desaparecía el último recuerdo físico de aquellos años. Afuera, la ciudad brillaba bajo la luz del atardecer. Tomé un taxi. Di al chofer la dirección del restaurante donde James y su esposa ya me esperaban. Mientras el auto avanzaba entre el tráfico, me vi reflejada en la ventana, serena, decidida, con cicatrices, pero intacta. Mi abuelo solía decir que cada generación Harwell enfrentaba una crisis que la definía, una que podía romperla o convertirse en su legado. Ilaiche quiso ser mi ruina, pero terminó siendo el fuego que me templó. Soy Charlotte Harwell, quizá la última de mi linaje, pero sin duda no el final de esta historia. Él fingió amarme para heredar mi fortuna. Yo lo dejé con nada, excepto las consecuencias de su traición. Y aprendí que la verdadera riqueza nunca fue lo que él codiciaba. Fue lo único que nunca pudo quitarme. La fuerza para reconstruirme desde las cenizas.